Al Seat León de la primera generación se le aplican muchos adjetivos, no precisamente cariñosos. Macarra, tunero, poligonero, hortera, vulgar. ¡Cuánta ignorancia! El Seat León MK1 era y es un coche notable, para mí mejor en muchos aspectos que el Volkswagen Golf 4 y con una gama excepcional que incluía un coche de competición. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Creo que pocos coches como este se merecen un espacio en este formato de coches incomprendidos, porque el Seat León lo tiene todo para ser un coche realmente notable. Por ejemplo, un diseño excepcional, obra de Giorgetto Giugiaro, un excelente nivel de calidad. Una gama de motores impresionantes, porque tenía excelentes motores de TDI, tenía motores de gasolina, turbo y atmosféricos. Tenía hasta un V6 y tenía motores de 2, 4 y 5 válvulas por cilindro. Hubo versiones con tracción delantera, pero también con tracción total. Y algo prácticamente inédito en otras marcas, una versión de competición fabricada en las mismas líneas de montaje que los Leones normales por la propia Seat Sport. Ahora que hablo de Seat Sport y de Seat y la competición, porque Seat y la competición han estado muy ligados, pues os voy a hacer una reflexión. Es personal, ¿eh? Porque pasa como con esos amigos que les tienes aprecio y te lo encuentras de forma casual y charláis un rato, de verdad te interesa cómo le van las cosas, y dices, oye, tenemos que vernos, venga, vamos a ver si nos vemos, y luego nunca os veis, ¿no? Bueno, pues eso me pasa a mí con el departamento de comunicación de SEAT, que les tengo mucho aprecio, es gente muy competente y que cuando nos vemos siempre decimos, oye, tenemos que quedar, tenemos que vernos, tenemos que hacer cosas juntos, y al final nunca las hacemos. Bueno, pues a ver si las hacemos, porque realmente es que SEAT en general y SEAT en la competición, de esto hay muchas historias que contar. Pero volvamos a SEAT León, porque os digo una cosa, pocos coches, muy pocos, conozco mejor que este, porque he probado en su momento, y luego de forma posterior, todas sus versiones. Y luego encima la versión de competición, que la probé en su momento como periodista, tuve la fortuna de correr con él 3 años. Así que vamos a empezar con la historia, bueno, con lo más importante que hay que contar del Seat León. ¿Sucesor del Ronda? El Seat Toledo sustituye al Seat Málaga. El Seat Málaga, como sabéis, tenía la plataforma Fiat, la plataforma que era del Fiat Ritmo, que ya se había quedado un poquito anticuado. Pero el Ronda, que como sabéis, porque lo hemos contado en la historia hemos hablado varias veces de esta historia de cuando Seat y Fiat tuvieron un juicio y que casi desaparece la marca, el Ronda fue clave, fue un modelo clave, pero desapareció sin sucesor en 1986. Pero es que ese tipo de coches, que en su momento, en esos años, se llamaban con diseño hatchback, que se decía entonces, que era, vamos, para entendernos, de 2 volúmenes, con portón, eran coches, como os digo, en estos años muy apreciados y muy populares. Y Rodrigo se mete conmigo porque dice que he dicho mal hatchback. He dicho hatchback. Bueno, y que además me cuenta que es verdad que en muchos coches lo ponía en la propia documentación. Claro, era muy habitual en esa época. Ahora esta denominación ya no se usa. Bueno, pues hacía falta un sucesor para el Ronda y la idea pues era bastante obvia. Coger un León, zas, y le quitamos el maletero que tenía aparte y ya tenemos un coche hatchback. Bueno, pues la cosa, porque esto lo han hecho otras marcas, puede salir bien o mal, pero vamos a ver. Estando de por medio, Giorgetto Giugiaro solo podía salir de una forma. Muy bien. Y es que os voy a pedir un esfuerzo, y además me va a ayudar en esto Rodrigo. Mirad al Seat León, pero os pido una cosa. Mirad al Seat León y olvidaos que es un Seat y que es un León. ¿Qué os parece este coche? ¿No os parece realmente bonito? ¿No os parece de líneas muy equilibradas? Y es que de esta manera, y con este coche, con la ayuda de Giorgetto Giugiaro, arranca la gama León de SEAT, que como sabéis va pues, por su 4ª generación. Y la primera, además, lo vamos a contar ahora, destacó por su amplia gama de motores. Motores de todo. A ver si no me olvido de ninguno, porque había motores de todo tipo y condición. Vamos a ver. Vamos a empezar por los gasolina atmosféricos. Teníamos un 1,4 litros de 75 caballos y un 1,6 que hubo en variantes de 101
y de 105 caballos. Y un 1.8, continuamos con los atmosféricos, que daba 125 caballos. Luego, gasolina, pero con turbo, pues apareció el motor que para mí es la estrella indudable de la gama, que es el 1.8 con turbo compresor, que inicialmente nació con 180 caballos, luego llegó a los 210 y finalmente a los 225. Y no nos podemos olvidar del VR6 de gasolina de 2.8 litros y 204 caballos. Esto hablando de cilindros, porque vamos a hablar de válvulas, porque el motor 1.6, el de 101 caballos, tenía 2 válvulas por cilindro. El 1.8, que os digo, para mí es el motor estrella, tenía 5 válvulas por cilindro, algo muy poco corriente, y los restantes 4. Y no me quiero olvidar de los diésel, que en este caso la cilindrada era todos la misma, el 1.9 litros de 4 cilindros en línea, que había una versión mínima, digamos, de acceso, muy poco corriente, que no se vendió mucho, que era atmosférico, insisto, de 68 caballos. Y luego, con turbo, hubo versiones, no me quiero olvidar de ninguna, de 90, 100, 110, 130 y finalmente de 150 caballos. Bastidor de lujo. El León contaba con un bastidor realmente de lujo. Bueno, es que era el mismo chasis que la cuarta generación del Golf y de la primera generación del Audi A3 y del TT. Ahí es nada. Y bueno, tenía versiones de tracción total, que fueron las 1.8 y 1.9 Sport y FR. Y sobre todo, lo tengo aquí apuntado, el Seat León Cupra 4, que es una verdadera joya. Hablaremos de ella detenidamente, pero te digo ya una cosa. Si encuentras uno, cómpralo. La suspensión delantera, que es del tipo McPherson, era igual en todos, pero no así la trasera. La trasera era diferente entre los que eran tracción delantera, que llevaban suspensión que se llama de rueda tirada, una suspensión para entenderlo, no hace falta entrar en tecnicismos, más sencilla. Y los de tracción total, que llevaban una suspensión trasera multibrazo, aunque en este caso había una excepción. Seat León Supercopa. Conozco muy bien este coche. Porque fui a la presentación, tuve oportunidad de probarlo en su momento y es que luego corrí 3 años con él. Bueno, este coche, esta versión, era fabricada, lo más interesante de esta versión es que era fabricada por la propia Seat en sus líneas de montaje, porque hizo la Supercopa Seat León en muchos lugares, incluso en Turquía, por ejemplo. Ya os contaré por qué digo Turquía. Y es que os parecerá que esto no tiene su importancia, y la tiene, porque normalmente en esa época, os cuento el caso de Hyundai, que también corrí con un Hyundai V6, pues tú comprabas un coche, o el preparador, o la propia marca, de calle. Le quitabas los asientos, le quitabas los insonorizantes, le quitabas todo lo que no servía, pues más o menos lo reforzabas, le ponías un arco y tal. Pero en el caso del Seat León, no. En el caso del Seat León es que en la propia línea de fabricación de Seat decían, hoy vamos a fabricar coches de carreras. Y se fabricaban con mucho más esmero, mucho más reforzado y sobre todo, no poniendo aquellos elementos que no eran necesarios, pero que pesan. De este coche podría hacer un vídeo. Bueno, es que yo creo que de este coche voy a hacer un vídeo. Pero bueno, hoy voy a contar los datos técnicos que a mí me parecen más relevantes. Por ejemplo, el arco de seguridad. El arco de seguridad era una pasada. Era una pasada y tenía 2 funciones. Una, como indica su nombre, arco de seguridad, proteger al piloto en caso de accidente. Pero es que era como un verdadero chasis tubular dentro del chasis del coche, que hacía que fuera súper rígido. La dirección era directísima. Que vamos, es que no tenía ni 2 vueltas de lado a lado. Igual que el cambio, que era súper rápido, un cambio de 6 marchas manual. Los discos delanteros eran gigantes, eran de 330 milímetros de diámetro y 30 milímetros de espesor porque eran ventilados. Una pasada. Fuera de cámara, Rodrigo aporta muchas cosas, no solo la realización del vídeo, que tiene tela, ya os digo. Quitar todos mis fallos no es fácil. No, estamos comentando que se puede hablar de arco antivuelco, te refieres a todo el arco, o barras antivuelco, porque antes incluso las barras eran diferentes piezas atornilladas. Las 2 cosas son correctas. El motor, en el caso de esta versión de competición, era lo que menos se tocaba porque ya era muy potente. Eso sí, se le retocaba lo justo para que diera 250 caballos, que no estaban mal teniendo en cuenta que este coche, como os digo, no se le ponía, no es que estuviera aligerado, es que no se le ponían cosas que no fueran imprescindibles, pesaba 1000 kilos prácticamente exactos. Y la excepción de la que os hablaba, la suspensión delantera era la misma, por supuesto, con muelles más duros, con amortiguadores especiales, pero digamos la geometría era la misma. Pero la trasera era la misma del Toledo tracción total. El coche no era de tracción total, era de tracción delantera, pero llevaba esa suspensión que hacía el coche muy eficaz, pero también muy delicado. Yo aquí voy a contar una anécdota porque
Recuerdo, me compré el coche y me fui a probar la Jarama. Bueno, en media hora creo que hice con ese coche más trompos que había hecho, en media hora, con el Hyundai Coupe V6 en los 3 años que corrí. Me harté de hacer trompos. Hasta que conseguí hacerme con el coche, regularlo a mi gusto. Cuando me encontré con Jordi Gené, súper pilotazo, el hermano mayor de Marc, que es más conocido porque ha sido piloto de Ferrari, Marc, pero para mí Jordi, no voy a decir que sea mejor que Marc, pero igual de bueno por lo menos. Fue el responsable de la puesta a punto de este coche y le comenté esto y digo, oye, el coche es súper eficaz, pero qué delicado es. Es el coche que yo creo que he hecho más trompos de mi vida. Y me miró, porque Jordi es un tío súper simpático, me guiñó el ojo y me dijo, yo también, eso me animó mucho. Y os decía que este coche lo conozco bien porque tuve la fortuna de correr 3 temporadas el trofeo RACE y bueno, pues con buenos resultados, está feo que lo diga. No gané por un toque, ponía aquí en el guión que lo iba a contar, pero no lo voy a contar. Me dieron un toque que me impidió ganar el campeonato, pero no me parece elegante contarlo, lo vamos a dejar ahí. Y luego lo tuve que vender, porque es que otra vez vuelvo al terreno personal, es que este coche le tengo mucho cariño. Pues cuando te divorcias te empobreces y una de las víctimas fue mi querido Seat León, que primorosamente preparado por Eficar, que desde aquí les doy las gracias porque hicieron un trabajo fantástico, el coche iba de lujo, es un coche que le echo mucho de menos y eso que era tracción delantera, que ya sabéis que yo prefiero los coches de propulsión trasera. Vamos a dejar de hablar ya de coches de carreras, porque yo me pongo a hablar de coches de carreras y me enrollo, y vamos a hablar de para mí, las 3 versiones de calle de Seat León que, insisto, para mí son, con diferencia, las más interesantes. Primer V6 de Seat. El León Cupra 4, que insisto, si pilláis uno, comprarlo, aparece en el 2000 y tenía el excelente motor VR6 de V estrecha de 204 caballos y tracción total. Para algunos es la joya de la corona, fue un León bastante minoritario y sin duda es el más exclusivo. Para mí no es el mejor. ¿Por qué? Por razones de peso, literalmente razones de peso. Y es que el motor VR6 era un motor pequeño y ligero, pero obviamente menos ligero que el 1.8 de 4 cilindros turbo, que además era más potente. Y pasaba lo mismo con la tracción total, que también hacía que el coche pesase bastante. La suma de todo, pues, hacía que este Seat León se acercase, sobrepasase la 1,5 toneladas y se acercase peligrosamente a los 1.600 kilos. Seat León Cupra 1.8. En 2002 aparece una verdadera bomba, que es el Seat Cupra R 1.8T de 210 caballos, pero en 2003 aparece la bomba de verdad. Y es el mismo, pero ya con el motor potenciado a 225 caballos. Y como os digo, claramente más ligero, porque este coche pesaba 1.300 kilos. Tenía buenos frenos, suspensiones deportivas y muy buena estabilidad. Y es un coche que os digo una cosa, si lo pruebas ahora mismo, comparado con lo que hay, alucinas de lo bien que va. Pero claro, imaginaos hace 20 años. El motor, que hemos dicho que era un 1.8, la cilindrada exacta eran 1.781 centímetros cúbicos. Inyección indirecta. Bueno, lo más peculiar era que tenía 5 válvulas por cilindro. Por supuesto turbo y por supuesto intercooler. Y ofrecía 225 caballos a un régimen relativamente conservador de 5.900 vueltas. Pero lo más interesante, y cuando muestra lo progresivo y lo suave que era este motor, es que el par máximo de 280 Nm, antes he dicho 2.800, he tenido que repetirlo porque la diferencia es abismal, 280 Nm, pero más que el dato del par, lo importante es el dato del régimen, que era a solo 2.200 revoluciones. Como os digo, cuando probé este coche en su momento, me pareció un coche excepcional, por prestaciones, por comportamiento. Realmente, lo comenté en su momento, para darle un 10 absoluto le faltaba una sola cosa, que era un autoblocante delantero, porque era mucha potencia para una tracción delantera. Luego, cuando probé el de competición, pues dije, no, es que efectivamente este coche con autoblocante mejora muchísimo. Incluso ahora, confieso que la idea de comprarle un coche de estos, revisarle los frenos, que ya eran muy buenos, o incluso ponerle algo mejor, ponerle unas buenas suspensiones, unos buenos amortiguadores, un autoblocante. Bueno, es que este coche así se convierte en sesiones de tandas en un auténtico matagigantes. Probablemente no te haría falta ni cambiar los asientos, porque es que las versiones Cupra llevaban nada más y nada menos que asientos recaro, todo un lujo.
¿Y el TDI? Y aunque yo no soy muy de gasóleo, no nos podemos olvidar de una versión que fue y sigue siendo muy apreciada. El 1.9 TDI, que en sus versiones más deportivas y más potentes anunciaba 150 caballos, porque daba más de estos caballos. Todos los que metí en banco dieron siempre más. Bueno, era un coche de muy buenas prestaciones, pero en este caso, además tenía la estética de la deportiva, el comportamiento deportivo, pero la ventaja de que era diésel y en dinero gastaba bastante poco. Os voy a recordar una cosa, que la primera marca que ganó el Mundial de Turismos con un coche diésel fue SEAT, pero no fue con el León MK1, fue con el León MK2, por cierto, diseño de Walter da Silva. No estaba en el guión, pero era un buen apunte que me ha hecho Rodrigo. Bueno, volviendo al consumo del TDI, es que en un coche de este nivel de prestaciones homologaba 5,4 litros a los 100 de consumo combinado. Pero en esa época yo hice pruebas y yendo a buen ritmo era muy fácil mantenerse en los 6 litros a los 100. En un coche que daba, como os digo, más de 150 caballos y que con poquito que le hicieras meterse en los 170, 180 era muy fácil. Ahora que, bueno, algunos conoceréis más este modelo, algunos ya le conoceríais. Os voy a decir una cosa, ¿os parece que los adjetivos macarra, tunero, poligonero, hortera, vulgar son justos para este coche? Bueno, para mí evidentemente no. Evidentemente no, y para mí es uno de los modelos que ha fabricado SEAT en su historia más interesante de todos. Ya sabéis que me impusieron la regla de no elegir como coche del día un coche que tuviera que ver con la parte central del vídeo. Bueno, pues no voy a hacer caso a esa regla, porque es verdad que pegaría muy bien como coche del día el BMW que estoy intentando restaurar, porque al taller que le llevé para restaurar en 2 años no lo han tocado, o sea que tengo que cambiar de taller. De hecho, vendí mi Golf para tener dinero para restaurar este coche. Pero es que no dejo de darle vueltas, os lo he dicho durante el vídeo, es que encontrar un SEAT León, el SEAT León Cupra con el motor de 225 caballos, retocar los frenos, poner unas buenas suspensiones, hacerle una gracia en el motor, bueno, es que te queda un coche que es en circuito, además tiene 2 juegos de ruedas para ponerle slick y te queda un coche que en circuito es una pasada, pero sigue siendo un coche con buenas 5 plazas y un buen maletero. Bueno, Rodrigo me regaña, con toda razón, hay que decirlo, que no he dicho el coche del día, pero es que se da por supuesto. SEAT León Cupra R de 2003. He elegido para la primera pregunta del consultorio una que no debía de ir tan pronto, pero es que es urgente, de Manolo IR, porque dice que tiene un SEAT León de calle, no me dice el modelo. Sé que es un 1.8, pero me dice es turbo, no me lo dice. Pero que lo quiere preparar para competición, que si es buena idea. A ver, la respuesta, no es buena idea, es una idea malísima. Si tienes un SEAT León de calle, restáuralo de calle. Te lo dirían todos los coches, pero más en el SEAT León, porque te lo acabo de contar, es que este coche de competición lo fabricaba SEAT. Te va a salir más a cuenta en precio y en el coche que vas a tener buscar uno de competición, que se encuentran a precios razonables. Te va a salir mucho más a cuenta, vas a tener un coche mucho mejor. Santiago me hace una pregunta que me parece muy curiosa, porque yo me la hice en su momento cuando era adolescente. Dice que las llantas, le gusta mucho la llanta de aleación, está pensando en cambiarlas de su coche, pero que hay llantas de aleación que entre lo que es el núcleo de donde van los tornillos y el círculo de las ruedas, que están muy vacías, que tienen, vamos a llamarlo así, palitos o radios pocos y finos, que eso le genera desconfianza. Vamos a ver, yo te voy a responder. No conozco ningún caso, ninguno, de a nadie que se haya roto una llanta, si no ha sido porque me dio un golpe importante. Es decir, las llantas de aleación que se venden están homologadas para llevar los neumáticos que llevan y montarse en los coches que se montan. No hay ningún riesgo. Te haría una salvedad. Si tienes pensado rodar en circuito, y sobre todo si tienes pensado rodar en circuito con slick, entonces sí, compra unas llantas de aleación que sean específicas para competición. Esa es la única salvedad que te haría. Pero cualquier llanta que compres en un comercio decente, que no son ahí importadas de China o de cualquier, que no tengan garantías, en un comercio decente, fiable, no tienes ningún problema. Y llegamos al final del vídeo, un vídeo que espero que os haya gustado porque tenía ganas de hacerlo, pero no quiero acabar sin recordaros que podéis ganaros una suscripción anual a la revista 0 a 100. Es trimestral, es decir, cada 3 meses. 300 páginas tenéis lectura. La suscripción es anual
¿Y qué hay que hacer para ganar esa suscripción? Muy fácil. Enviarnos un saludo, lo que nosotros llamamos una intro. Aquí debajo veis el correo. Que tiene que cumplir 3 requisitos. Ser horizontal, que se oiga bien y, por supuesto, si es original o divertida, mejor. Nosotros cada trimestre vamos a elegir las 10 que consideramos mejores. Y vosotros, votando en los comentarios, elegiréis la mejor. Y la mejor se gana una suscripción anual a la revista Aceleración. Bueno, y nada más. Gracias por llegar hasta aquí. Espero vuestros comentarios, espero vuestros likes. Suscribíos si no estáis suscritos y lo que digo siempre, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.